Hola, muy buenas. Mi nombre es Freddy Vidal y hoy voy a presentarles el tema del presente perfecto. En inglés, como en cualquier otra lengua, tiene tres formas. Este que estamos viendo aquí es la forma afirmativa, esta es la forma negativa y esta es la forma interrogativa. Entonces, comenzamos aquí. En la forma interrogativa, pues tenemos un sujeto que se puede ver aquí, que puede ser I, you, he, she. Tenemos un verbo auxiliar que puede ser el have, y aquí en las terceras personas se convierte en has. Y tenemos un otro verbo que es el verbo principal, que lo buscaremos en un diccionario en la tercera columna. En algunas partes le llaman perfecto y en algunas otras le llaman pretérito. Y después ya le colocamos entonces el complemento y una expresión de tiempo. Vamos a leerlo. I have been to Barcelona many times. You have bought a new English dictionary. He has gone to Risaralda lately. The teacher has taught maths for 10 years. The car has traveled to Neighbor many times, or many places. The students have lost their exams since January. Cuando queremos pasar a la forma negativa, que la vemos aquí, pues es muy sencillo. Es poner el not después del verbo auxiliar have o has. Esto se puede comprimir y se puede volver haven't. Entonces vamos a leer. I haven't been to Barcelona many times. You have not bought a new English dictionary. He has not gone to Risaralda lately. Y aquí en la forma abreviada, the car hasn't traveled to Neiva many times. Finalmente tenemos la forma interrogativa. Y aquí en la forma interrogativa, pues, colocamos el verbo auxiliar al inicio y el signo de pregunta al final y listo. Have you been to Barcelona many times? Have you bought a new English dictionary? Has he gone to Risaralda lately? Has the teacher taught maths for 10 years? Has the car traveled to Neiva? Aquí me faltó la palabra Neiva. To many places. Okay. Have the students lost their exams since January? Y bueno, eso es todo por hoy. Que sean felices.